Hola, me llamo Cosmo y tengo un trastorno obsesivo compulsivo. Lo tengo desde niño y ya forma parte de mi vida. No sé muy bien de dónde me viene. Puede ser un comportamiento adquirido o acaso naciese con él. Sé de alguien de mi familia que también lo tiene. Así que bien pudiera ser genético. Obsesivos compulsivos. Generalmente el TOC o trastorno obsesivo compulsivo se compone de dos partes. En la primera, el paciente tiene obsesiones como pensamientos perturbadores, imágenes o impulsos que se meten en la mente de la persona, aunque ésta no lo quiera. Y aun cuando el paciente piense que son ideas sin sentido, estas se repiten una y otra vez y esto conduce a menudo a tener compulsiones, que son la segunda parte del trastorno. Las compulsiones son impulsos irresistibles que el paciente tiene, se comporta de una determinada manera una y otra vez. Tengo interés por averiguar más cosas sobre este misterioso trastorno. Por eso voy a ver a otras personas que también lo padecen para que me digan cómo afecta a sus vidas. He venido a visitar a Nelly, que exteriormente se parece a cualquier otra quinceañera, pero en su interior el TOC controla su mente. Hola. Hola. ¿Cómo te va? Bien, gracias. ¿Y tú cómo estás? Bien. ¿Te estás preparando para el colegio? Sí. No te voy a retener mucho. Yo sigo con lo mío. Me voy a poner los zapatos. Tómate el desayuno. Nelly realiza muchos rituales obsesivos que le ocupan buena parte del día. 1, 2, 3, ya, rápido. Cuando Nelly tiene un pensamiento que la angustia, la voz del TOC, que está en su cabeza, le dice que tiene que repetir una acción una y otra vez para que el pensamiento se vaya. Realizar estos extraños rituales es a menudo frustrante, embarazoso y suponen una gran pérdida de tiempo. Desde muy pequeña, tendría 5 o 6 años, empezó a darse golpecitos en la cabeza frenéticamente. Resultó que aquello venía de cuando yo decía, toca madera, y ella lo repetía. Pensaba que si lo hacía 10, 15 o 20 veces, era mejor. Yo pensaba que mamá o papá podían tener un accidente cuando iban a trabajar, o que me raptaban cuando íbamos por la plaza y cosas así. Yo pensaba en estas cosas y decía, ¿y si mamá y papá tienen un accidente con el coche? Entonces decía, toca madera para que no ocurriese. Trataba de no hacerlo, pero después pensaba, ¿y si realmente tienen un accidente y es por mi culpa, por no haber tocado madera una vez más? Solíamos decir que era algo obsesivo, pero no sabíamos más sobre ello. Siempre tenía que decir adiós muchas veces. Oh, buenas noches. Sí, o buenas noches, lo repetía una y otra vez. Y cuando estaba en la primera fase, empezó a tener problemas con la escritura muy a menudo. Me la encontré en el baño, cepillándose los dientes y no podía parar de hacerlo. Estaba realmente afectada. Al tener que hacer sus rituales, a Nelly le resulta difícil salir de casa por la mañana y a menudo llega tarde al colegio. Vamos, Nelly, Mike tiene que ir a la patrulla de carretera. Tarda por lo menos 3/4 de hora, pero parece que cuando más temprano nos levantamos, más cosas tiene que hacer en ese tiempo. Por eso nunca o casi nunca llegamos a tiempo al colegio. Date prisa, no hagas nada, cariño, ven rápido. Deja todo como está, yo lo haré cuando vuelva. Lávate los dientes, deprisa. Nelly, vamos. Pero mamá, siempre hacía las cosas 4 veces. Después tenía que hacerlas 4 veces más. Siempre 4. Pero ahora las hago hasta que siento que quedan bien. Como cuando me cepillo los dientes. Tengo que hacer 1, 2, 3, 1, 2, 3 y tengo que contar hasta 3 en cada lado de la boca.
Hago esas cosas que nosotros llamamos tonterías. Cuando doy golpecitos o coloco las cosas, hago tonterías con todo. Por ejemplo, al meter los libros en la mochila, no sé cuántas horas, pero... Es constante, todo el día, es demasiado. Sí. Deprisa, Nelly, vamos, coge la mochila, rápido. Me pregunta si he cerrado la puerta. Cuando sales de casa, normalmente piensas en cerrar la puerta, pero ella quiere comprobar que no hemos olvidado nada. Vamos, Nelly. Nelly. Y cuando vamos al coche, ella entra y sale. Sí, siempre llegamos tarde. ¿Se siente usted fatigada cuando va a trabajar? Dice, uff. Es cuando sale del coche, cuando la dejo en el colegio y ha terminado de despedirse. Entonces es cuando hago uff. Porque llevarla al colegio o salir del coche, eso ya lleva tiempo. Decir adiós o sencillamente asegurarse de que todo irá bien en el día que tenemos por delante, como la forma de volver a casa, quiere comprobar todo eso. Hasta luego, nos vemos después. Fue la tensión del instituto lo que obviamente aumentó el trastorno. Me pregunto si habría sucedido en otras circunstancias. No creo que con tanta intensidad. La saqué del colegio un día en que fui a recogerla a la hora de comer y todavía tenía encima la mochila. La tuvo todo el día y no se la podía quitar. Lo intentó en clase, pero realmente no podía quitársela. Y los otros niños probablemente pensaron que era muy extraño y que era una buena ocasión para meterse con ella. Estaba muy mal. En Kashmir me sentía mal. No me podía sentar. No me sentía bien. No podía pasar por las puertas y cosas así. Pero cuando fui a Steiner empecé a mejorar. Parece que me evado cuando estoy en el colegio, porque hago cosas como estudiar arte o lecciones importantes y no estoy centrada en el TOC. ¿Qué te decían? Creo que al principio la gente pensaba que yo era un poco rara, pero... Ahora estoy bien. Me gusta el colegio. Es como las supersticiones y los rituales, como leer las cartas del tarot o rezar a un dios. El trastorno obsesivo-compulsivo se basa en creencias mágicas que no tienen sentido en el mundo real. Buena parte de mi TOC se basa en los números pares. No sé por qué. Algunas personas con este trastorno están obsesionados con los números impares, pero en mi caso son los pares. Quizá tenga algo que ver con la búsqueda del equilibrio en mi vida. No estoy seguro. Esto, traducido a actos rituales, significa que si toco algo, tengo que hacerlo 2 veces. Después 4 veces. Después 8 veces. En ocasiones 16, 32 y hasta 64 veces. Es una pérdida de tiempo increíble y resulta muy embarazoso. Por eso, muchas personas que padecen el TOC se las ingenian para ocultar sus rituales y compulsiones porque no quieren que les consideren locos. Recientes investigaciones demuestran que las personas que padecen el TOC parecen tener áreas de elevada actividad química en los lóbulos frontales y en los ganglios basales, donde se cree que se almacenan los comportamientos obsesivos primarios, tales como la limpieza corporal y la comprobación.
Se cree que esta actividad podría estar relacionada con una carencia de serotonina, una sustancia neuroquímica que transmite mensajes por el cerebro, y se sabe que regula comportamientos emocionales, como la ansiedad, el miedo y la depresión. Hola. Hola, ¿cómo estás? Bien, gracias. ¿Y tú? Muy bien, gracias. Pensé que podía venir a hablar contigo de tu talk. Estupendo, pasa. Gracias. Estoy en casa de Margaret. Le gusta guardar cosas. También está afectada por el TOC. Estoy sentado en la única silla de esta habitación, porque hay tantas cosas apiladas a mi alrededor que solo hay sitio para una persona. Cuando fui a hacerme las pruebas de la ansiedad, la persona que las hacía me preguntó, ¿manía acaparadora? Yo me eché a reír, porque nunca pensé que eso tuviera que ver con el TOC. Hasta que pensé, bueno, sí, tengo algunos libros y unas pilas de periódicos. A veces resulta difícil hacer cosas. Por ejemplo, tengo que inclinarme para poder activar el control remoto del televisor y del vídeo. Generalmente trato de no tocar el botón del mando a distancia. Lo mantengo así. Y pulso los botones según convenga. Visto desde aquí, entre todos esos libros, parece que estuvieses en un pequeño castillo. Es como si estuvieses protegida por todos esos libros. ¿Te sientes segura en medio de ellos? ¿Como si fuesen muros? ¿Te resulta acogedor? Sí, sí. ¿No crees que una de las razones de apilar objetos es sentirte cómoda entre las cosas que te gustan? Es probable que sea una causa, sí. No sé. Resulta reconfortante tener cosas alrededor. Te hace sentir más segura. ¿Cuándo te enteraste de que tenías un trastorno obsesivo compulsivo? Pues después de cumplir los 21, pero no sabía muy bien de qué se trataba. Me di cuenta de que me preocupaba por las cosas, de que me sentía sucia y tenía que lavarme continuamente. Cuando estaba en algún sitio y tenía que hacer algo, me preocupaba el hecho de no poder lavarme las manos. Me entraba verdadero pánico y sentía que el corazón me latía muy deprisa. El simple hecho de rozarme con alguien en la calle a veces hacía que volviese a casa, me quitase la chaqueta y la lavara, solo por haberme rozado con alguien en la calle. Recuerdo que me sentía muy desgraciada, porque no hacía más que pensar en ello. Pensaba que iba a ser así el resto de mi vida, cuando antes yo no era así. Era muy difícil soportarlo. Y tampoco podía contárselo a nadie, porque parecería cosa de locos. Cuando entro por la puerta, normalmente tengo puesta la chaqueta, con lo cual siento que mis brazos están protegidos. Pero tengo que lavarme las manos antes de tocar nada, antes de quitarme la chaqueta, por ejemplo. Y si pienso que están especialmente sucias, empiezo a lavármelas y después dejo que se vaya el agua usada. Luego pongo más agua en la pila. Así parece que el agua que he usado antes se lleva la suciedad. Y después puedo lavarme con agua limpia y sentir que mis manos están limpias. ¿Por qué te lavas hasta los codos y no solo las manos? Supongo que es la sensación de que se puede extender por los brazos. Me refiero a la contaminación. Tengo la impresión de que si me lavo hasta los codos habrá ido toda ella. ¿Qué es eso? Restos de pastillas de jabón.
¿Cuánto tiempo llevas guardando jabones? Hace seguramente más de 10 años. En la peor época del TOC, cuando pasaba mucho tiempo en la ducha, usaba unas 3 pastillas a la semana en la ducha y otras 2 o 3 en el lavabo. ¿Afecta la manía acaparadora a tus rituales de contaminación? Puede suponer un problema, porque yo tengo diferentes áreas con diferentes niveles de limpieza. Si traigo algo nuevo a casa y quiero colocarlo en un determinado nivel de limpieza o contaminación, la cuestión es encontrar algún sitio dentro del espacio que coincida con el nivel donde lo quiero poner. Y esa es la razón de que los libros, por ejemplo, acaben formando pilas tan altas. La gente suele decir, bueno, ¿y por qué no paras? Porque para alguien que no tiene el TOC, parece fácil de hacer. Sencillamente no lo haces. Pero los que tienen el trastorno lo entienden. Saben que aunque, lógicamente, tú sabes que lo que estás haciendo es una locura, que no hay necesidad de hacerlo, que no tiene sentido. Pero existe, sin embargo, ese miedo que te obliga. Porque sientes que tienes que hacerlo. No es algo que se puede ignorar simplemente. Si intentas ignorarlo, te sentirás aún peor. A veces tienes que hacer cosas sin sentido, según el lugar donde estés. Por ejemplo, yo estaba en un coche, hablando normalmente, y de repente una voz me dice, tienes que morder 8 veces el cristal de la ventanilla. De lo contrario, algo malo le sucederá a tu familia. Tendrá un accidente o algo así. Al mismo tiempo, yo trato de seguir normalmente con la conversación y me tengo que inclinar, morder el cristal con los dientes de un lado y seguir la conversación como si no ocurriese nada, porque como es lógico no quiero que la persona sentada a mi lado sepa que estoy mordiendo el cristal. Hace falta mucha habilidad para hacer algo así. Entonces muerdes 8 veces y te haces daño porque puedes coger un bache y el cristal te golpea los dientes y finalmente dices por fin y vuelves a la normalidad. Pero entonces, claro, la voz te dice, no, 8 veces no son suficientes, tienes que hacerlo otras 8 veces. Entonces te sientes obligado a inclinarte, agarrar el cristal de la ventanilla con los dientes y morder rápidamente 8 veces, esperando otra vez que el conductor no se dé cuenta y te pregunte por qué muerdes el cristal. Este es el tipo de cosas que tienes que hacer en ocasiones. Alrededor del 50% de las personas con TOC tiene miedo a contaminarse. El segundo síntoma más común es la comprobación, que lo tiene alrededor del 40% de los afectados. Que comprueban puertas y ventanas, tienen que comprobar el estado de sus posesiones, comprobar que el coche está cerrado, todas esas cosas. Mark es un comprobador compulsivo y está obsesionado con que hay intrusos que entran en su casa cuando él está fuera. Vamos a su casa porque quiero ver qué rituales comprenden sus comprobaciones diarias. Sí, lo primero que hago cuando llego a casa es mi pequeño ritual de verificación. Hay ciertas cosas que compruebo y si no me quedo satisfecho vuelvo a hacerlo varias veces. Si salgo a la calle, cuando vuelvo tengo que comprobar todo lo que hay en la casa y asegurarme de que todo está en orden y que no han tocado nada. Hubo un tiempo en que no salía de casa por el miedo que tenía de que alguien pudiera entrar. Podría haber molestado a algunas personas. Esas personas podrían entrar y poner una marca en mi foto. Por eso compruebo estas cosas, como los daños en el mobiliario. En realidad nunca he encontrado nada fuera de su sitio. Vamos a la cocina. Mark sabe que sus rituales son ilógicos, pero se muestra incapaz de resistirse a ellos. Cuando entras, ¿sabes dónde están todas las cosas? Sí, todo está colocado en ángulo recto. Así sé cómo ha quedado. Me viene una idea a la cabeza como si alguien me dijese que compruebe algo. Casi oigo que me dicen que revise las cosas. Compruebo que las cacerolas están en orden y pegadas al fondo del armario. Y que los paños de cocina están en la parte delantera.
Básicamente es eso. Examino la puerta. ¿Y qué miras ahí? Sencillamente miro si alguien ha utilizado un destornillador o algo para intentar entrar. En mi familia hay ciertos antecedentes del trastorno obsesivo-compulsivo, pero también está el abuso sexual que sufrí cuando era pequeño. ¿Podría venir también de eso? Sí, creo que es una combinación de las dos cosas. Sí, mi hermano también lo tiene. Tenemos cosas en común, como la limpieza, comprobar que todo está limpio, pero en otras cosas es muy distinto a mí. Por ejemplo, él no puede echar gasolina al coche por si se derrama algo y después se enciende una cerilla. Yo no tengo ese tipo de problemas. Es una pena que Mark tenga el TOC, pero en cierto modo es bueno. Quiero decir que es la única persona con la que me siento cómodo hablando de esto. Puede que empezara cuando yo tenía unos 13 o 14 años. Noté que actuaba de forma rara con algunos objetos y revisando todo. Cuando yo era un niño era una cuestión de contaminación y de lavarme las manos, pero fue derivando hacia el orden y la simetría. También tuvo algo que ver un programa que vi en televisión sobre el SIDA y cómo yo había sido atacado sexualmente por un chico mayor. Pensé que podía haberlo contraído. Y así fue como la contaminación se relacionó con el SIDA. Empecé a pensar que otras personas de mi familia tenían SIDA y yo debía tener cuidado con lo que tocaba, por ejemplo, a mi hermano. Para abrir el grifo ponía una toalla encima y para andar por el cuarto de baño ponía toallas por el suelo. Creo que era en realidad por miedo a contraer el SIDA. No había razón para pensar que iba a contraer el SIDA, pero creía que podía pasar. Cuando quería tocar ciertos objetos de la casa, sentía la necesidad de lavarme las manos, o antes de entrar en algunas habitaciones. Me lavaba las manos una y otra vez, y otra, a veces hasta 30 o 40 veces al día. En resumen, probablemente tenga que ver con el deseo de que las cosas sean perfectas, pero al mismo tiempo te entran ganas de romper los muebles o quemar los cojines, arañar la pantalla de la televisión, romper la ropa, pero también quieres que todo esté perfecto, que tenga orden, simetría, y también lo compruebas todo. Las obsesiones pueden tomar muchas formas diferentes. Las personas pueden tener pensamientos muy perturbadores, muy agresivos. Pueden tener pensamientos sexuales, religiosos, todo ese tipo de cosas. Pero es importante tener presente que en el caso del TOC, aunque quienes lo padecen puedan tener estos pensamientos, no tienen deseo alguno de actuar movidos por ellos. Por eso no estamos sugiriendo de ningún modo que la gente con el TOC sea violenta, ni homicida, ni nada por el estilo. Pero pueden tener pensamientos muy perturbadores y sentirse muy angustiados por ellos. Por eso realizan frecuentemente sus rituales para reducir la ansiedad que va asociada a estos pensamientos. En los peores momentos, simplemente para salir a la calle tienes que perder una hora colocando pequeñas trampas, asegurándote de que todo está cerrado y de que todo queda en orden. Yo no podría salir y dejar los cajones con los papeles desordenados porque al volver no podría saber si alguien los había tocado. ¿Qué estás haciendo aquí? Estoy comprobando que este frontal está alineado con el borde del frigorífico y que el frigorífico no ha sido movido.
En el trabajo no me podía concentrar, pensaba en las cosas de casa, y finalmente tuve que dejar de trabajar porque no podía seguir en aquellas condiciones, así que estuve alrededor de 1 año y medio sin trabajar. ¿Cómo te hace sentir la ansiedad por dentro? ¿Es una sensación realmente mala? Sí, hasta el punto de que acabas sintiéndote enfermo del estómago. Prácticamente no tienes ganas de hacer nada y estás deprimido. Entonces, generalmente me voy a la cama para que se me pase. El trastorno obsesivo-compulsivo tiene un gran impacto en la vida de las personas. A menudo está asociado con la depresión y al menos el 10% de las personas que han padecido el TOC ha intentado suicidarse en algún momento. Es decir, le afecta enormemente. Unas 2 o 3 veces he tenido que ir al hospital porque me encontraba en un estado en el que podía haber cometido una insensatez. De hecho, hubo un momento en el que tomé una sobredosis de pastillas. Aquello fue porque no aguanté la presión. Fue demasiado para mí. Estaba agobiado por todas aquellas ideas. Fue como si me fuese a estallar la cabeza. Pasaba mucho tiempo durmiendo, porque era la única forma de tener algo de paz. Suelo cerrar esta puerta para ver el espacio que queda aquí. Para ver que no la han movido, compruebo que el espacio es el mismo que había. Sí, me quedo tranquilo una vez que he comprobado todo y he visto que todo está en orden. Siempre es el mismo proceso, independientemente del tiempo que esté fuera. Parece que todo conduce a la niñez, a algo que pasó siendo yo niño. Mamá habría hecho algo como romper o arañar algo mío. Decididamente parece que tiene algo que ver con la niñez. Yo no le conté nada a mamá porque tenía una hemorragia cerebral y no podía entenderlo. Está ingresada en una clínica. Y tampoco se lo expliqué realmente a papá. Le conté algo, pero no entré en detalles. No quería contárselo del todo. No quería darle a entender que tenía 2 hijos obsesivos compulsivos. This disease is beyond my practice. Yet I've known those who have walked in their sleep and died holily in their beds. Wash your hands. Put on your nightgown. Incluso antes de Shakespeare, aquellos que tenían ideas obsesivas de naturaleza blasfema o sexual eran considerados como poseídos por el diablo. Y el tratamiento que se les aplicaba era el exorcismo. Con el tiempo, el conocimiento de las obsesiones y las compulsiones hizo que pasaran del aspecto religioso al médico. Y fueron descritas por vez primera en 1838 por el médico francés Jean-Étienne Esquirol, quien se refirió a este extraño trastorno como la enfermedad de la incertidumbre. A principios del siglo XX, las opiniones habían empezado a derivar desde el aspecto médico a la explicación psicológica. Por ejemplo, Sigmund Freud describió las obsesiones y compulsiones como defensas psicológicas para tratar los conflictos de la mente inconsciente que ponen en funcionamiento experiencias pasadas. Las investigaciones actuales vuelven a poner énfasis en el aspecto médico del trastorno. En la Universidad de Canterbury, Emily O'Leary está desarrollando un amplio estudio sobre el trastorno obsesivo-compulsivo para su doctorado en medicina. Como parte de su investigación para el reconocimiento de las diferencias entre subtipos de TOC, ha diseñado una serie de test que provocan altos niveles de ansiedad en los pacientes. Su trabajo ayudará eventualmente a los profesionales a entender y tratar mejor el trastorno. Estas pruebas han sido concebidas para acceder a un cierto tipo de miedos que puedan tener. Por ejemplo, miedo a contaminarse. Empieza a pensar en las manos. ¿Qué piensas? Siento que mis manos están pegajosas, sudorosas y contaminadas. ¿Y te vas a sentir responsable por ello? ¿A qué nivel está tu ansiedad en este momento? Entre 80 y 85. Eso es bastante alto.
En una de las pruebas o experimentos, hago que el paciente se acerque a un cubo de basura. Ahora, Margaret, el cubo está frente a ti. Contiene pelo de animal, restos de alimentos, carne cruda, sopa y otras cosas mezcladas. ¿Hay alguna razón para que hagas eso? Sí, porque he estado tocando eso y no quería tocar las mangas. Ya. Después de tocar el cubo de la basura. O sea, que si tocas la tapa del cubo, tus manos se contaminan. Sí. Mete las manos hasta el fondo, hasta las muñecas. Muévelas por ahí. ¿Qué pasa por tu cabeza en estos momentos? Pienso si podré lavarme las manos después de esto. ¿Y qué pasaría si por ahora no pudieses lavarte las manos? No tocaría nada. Bien. Ahí dentro había algo granuloso. Me lo estoy quitando de entre las uñas. Mark también toma parte en los experimentos de Emily. ¿Eres capaz de escribir esa frase? No. ¿Qué tiene esa frase para que te cause ansiedad? El hecho de que diga espero que esto suceda a esta persona. Y si yo lo escribo puede suceder, porque yo espero que suceda. Bien. Alguien que padece el TOC puede pensar que otra persona tiene un accidente con un coche, como la cosa más horrible que se le puede ocurrir. Como ha tenido ese pensamiento, 1, según él, es más probable que ocurra el accidente. 2, es probable que sea una mala persona por haberlo pensado, porque solo una mala persona puede tener tales pensamientos. Ese es básicamente el razonamiento, y el comportamiento se enlaza con él, de tal manera que el paciente no puede separarlos. ¿Puedes escribir esta? No. Bien. ¿Hay algo que creas que tienes que hacer ahora con estos papeles? Probablemente deshacerme del que tiene su nombre, porque estos otros no tienen nombres. Es decir, que estos dos están bien. En una escala de 0 a 100, ¿qué importancia tiene? Yo diría que 100. Muy bien. ¿Quieres romperlo? Sí. De acuerdo. ¿Quieres guardarlo o me lo quedo yo? ¿Te parece bien que me lo quede? Sí, puedes quedártelo. Vale. Hay dos formas principales de tratamiento del SOC. Por lo que respecta a la terapia psicológica está lo que llamamos exposición y prevención de respuesta, que básicamente consiste en exponer gradualmente al paciente a las cosas que le asustan y después evitar que haga el ritual. Dentro de este apartado, hacemos algo de terapia cognitiva enfocada a las obsesiones que tiene el paciente tratando de hacerles frente. Y la otra forma principal de tratamiento es la medicación. Yo pensaba que sería un tratamiento de 6 semanas y que después estaría bien, pero ya lleva 2 años, más de 2 años con el tratamiento. Estuvo tomando Prozac. Eso le calmó la ansiedad. Pensamos incluso que iba mucho mejor, así que se lo dejamos de dar y volvió a lo mismo de antes. Ahora parece más sosegada. Hace una terapia más firme de comportamiento cognitivo y lleva un tratamiento de respuesta de exposición. La lleva de tiendas, pero tiene tendencia a crearse un carácter agrio. ¿Qué te pasa por la cabeza cuando haces eso? Que voy a hacer daño a alguien o que le ocurrirá algo si no hago esto una vez y otra o hasta que me parezca suficiente o deje de pensar que le ocurrirá algo a alguien. Lo hago muchas veces hasta que a veces solo 3 o 4 veces. El motivo principal es que tú cuentes tus obsesiones y te habitúes a oírlas. De ese modo, cuando aparezcan otra vez en tu cabeza, ya no estarás tan ansiosa. ¿Comprendes?
El hecho de que sientas ansiedad no significa que vas a hacer daño a alguien o que vaya a pasar algo terrible. Solo significa que tienes ansiedad, que es una sensación y que es el TOC. Y tú puedes hacer cosas para controlarlo. Este botoncito, bájalo y ya está funcionando. Muy bien. Me levanté por la mañana y me puse la falda y calcetines de malla. Bajé las escaleras y no moví la aspiradora en la que alguien podría tropezar. Para desayunar tomé una lata de cerveza y fumé un cigarrillo. Puse una música horrible y grité a todo el mundo mientras me maquillaba y me ponía las botas de cuero. Me metí en el coche de cristales tintados y salí a toda velocidad colina abajo. En vez de ir al colegio me fui de compras a la ciudad con el dinero que mamá y el viejo habían estado ahorrando para Oxfam. Después fui corriendo al colegio y grité a los profesores cuando me dijeron que había llegado tarde. ¿Qué estás haciendo? Decir que solo se trata del TOC y que una persona no puede causar daño a otra así, sin más. Sí, esa es una idea irreal. A veces digo que esto se vaya de una vez, pero desgraciadamente es muy persistente y por lo general se presenta en el peor momento, lo cual puede resultar muy duro. Por eso tengo que aprender cómo es para poderle decir que no y saber cómo hacerle frente. Eso no le gusta. Parece que se va, pero siempre vuelve. Estoy interesado en saber lo unida que está Margaret a sus posesiones. Por eso le he preguntado si puede desprenderse de las cajas vacías que se han ido acumulando en su cocina durante varios años. Después de 2 semanas de cuidadosas deliberaciones está de acuerdo. La prueba le ha causado una gran ansiedad, aunque una vez que comenzamos parece encontrarse bien. Esta no sé qué hacer, si guardarla o no. Es una buena caja, podría quedarme con ella porque es resistente. Creo que vamos a poder ver el suelo, ¿no? ¿Es eso el suelo? Sí, más o menos. Ahora podemos echar esto hacia atrás. Ahora tienes un poco más de espacio para moverte. Acabamos de hacer mucho sitio aquí. Decididamente esto progresa. ¿Qué te parece? Bien, ahora no es tan difícil pasar de un sitio a otro. Sí. Bien, ya tenemos todas las cajas y algunas revistas y otras cosas para tirar. ¿Podemos usar tu coche para llevarlo todo? Lo veo difícil, porque tengo la sensación de que voy a contaminar el coche cargando todo esto. Podría meterlo en el maletero, pero después tendré que lavarme las manos antes de ponerme otra vez al volante. O sea, que podría ir sin problemas al almacén de reciclado. Pero después de descargar el maletero, tendré que lavarme las manos para poder conducir de vuelta. Y no creo que allí haya un sitio donde pueda lavarme. Sí. Probablemente por eso no has ido antes al depósito de reciclado. Podría ser una de las razones, sí. El razonamiento mental es que la basura está sucia, está contaminada. Por eso yo no podría tocar cosas que yo considero limpias sin antes lavarme las manos. Brindemos por haber sacado todas esas cajas. Y ahora vamos a tirarlas. Sí. ¿Te hace ilusión? La verdad es que sí. Buen trabajo. ¿Te has preguntado alguna vez por qué padeces el TOC? Algunas cosas que he leído dicen que es algo que puede venir de familia. Mi madre sufría de paranoia. Pero yo no sé si hay alguna relación entre eso y el TOC. ¿Qué tipo de paranoia? Pensaba que entraba gente en casa y cogía cosas. O que movían cosas cuando ella salía de casa, aunque cerrase la puerta. Ya hemos llegado. ¿Qué buscamos? ¿Cartón? Ahí está. Vamos a librarnos de estas cajas de una vez y para siempre. De acuerdo.
¿Sientes ansiedad por hacer esto? No. Entonces es más bien un cierto alivio. Sí. Como... Es muy reconfortante. Sobre todo la idea de tener un nuevo espacio limpio en casa. Sí. La última. Muy bien, fantástico. ¿Puedes imaginar tu vida sin el TOC? Me da cierta aprensión pensar cómo sería la vida sin él. Es como cuando decimos que vale más lo malo conocido que lo bueno por conocer. En estos momentos, pienso que lo más probable es que siempre tendría algo de él. Lo importante sería poder manejarlo y que no me controlara. ¿Qué es lo que te apetece hacer ahora? Creo que ir al cuarto de baño a lavarme las manos. Esa es la verdad. No pensamos que el tratamiento puede curar. Se trata más bien de dominar el TOC de los pacientes, reduciendo su angustia y de forma que puedan controlar el TOC y no que el TOC los controle a ellos, que es lo que suele pasar. Hoy estamos haciendo otro trabajo de exposición con Nelly. Tiene que encontrar algunos CDs cuyos artistas, letras o músicas produzcan en ella algunas obsesiones. Entonces escucharemos esos CDs durante bastante tiempo para que la ansiedad de Nelly aumente y pueda disminuir después. Esta es una tontería de canción. Bien. Este. Es como si la música me entrara por los oídos y llegase al cerebro y después se volviese contra la persona. ¿Contra la persona? ¿El artista? Sí. ¿Eminem? Y creo que es peor si me relajo, porque entonces parece que mis oídos se abren y yo me abro a la música y la música entra en mí. Después ya no puede entrar. ¿Te proteges a ti misma? Sí. Tómate unos minutos para tranquilizarte y recuperar los sentidos y la respiración y las frases de afrontamiento. La terapia de exposición ha sido buena. No la ha curado, pero supongo que nada podrá curarla. Creo que cuando padeces el TOC, lo tienes mucho tiempo. Y solo espero que aprenda a controlarlo. El TOC te dice, haz esto, algo va a ocurrir, hazlo. Y tú tienes que hacerlo. Después, parece que te relajas. Y también parece que el TOC se relaja. Pero tú, Nelly, todavía estás pensando, no debería haber hecho esto. He vuelto a caer en lo mismo. De manera que en ningún caso puedes vencerlo. Realmente he disfrutado encontrándome con otras personas con TOC y hablando de él abiertamente, porque es algo sobre lo que habría que hablar abiertamente. Es algo que habría que debatir. Es un tema fascinante y cuanto más hablemos de él, mejor les irán las cosas a los que padecen el trastorno obsesivo compulsivo.